Una película llevó a la bancarrota a un estudio entero y mató al western por una década. Otra consiguió que su director fuera incluido en la lista negra para siempre. Y una forzó a Hollywood a desmantelar el movimiento de autor que construyó el cine moderno. Estos westerns no solo fracasaron, asesinaron carreras. Número 10. Tom Horn, 1980. William Ward creyó que le llegaba su gran oportunidad. Director de televisión por años, produciendo episodios de series policíacas y dramas, por fin consiguió su primer largometraje, un western de Steve McQueen, nada menos. Carrera hecha, ¿verdad? Completamente equivocado. Lo que obtuvo fue una píldora envenenada que acabaría con su carrera cinematográfica antes de que empezara. La producción estuvo maldita desde el primer día. Don Siegel se marchó y después Elliot Silverstein se retiró también. A James William Guercio lo despidieron al cabo de 3 días. McQueen intentó dirigir la película él mismo, pero el sindicato de directores lo impidió. Así que trajeron a Wired básicamente como un títere para cumplir las normas del sindicato, mientras McQueen y el director de fotografía John Alonso realmente llevaban las riendas. El guión se reescribía constantemente. El presupuesto fue recortado de 10 a 3 millones de dólares. Warner Brothers perdió la fe por completo, y durante todo ese tiempo McQueen se estaba muriendo del cáncer que lo mataría 8 meses después del estreno. Se percibe en cada fotograma el agotamiento, la pérdida de peso y la resignación. Weird no estaba dirigiendo una película, sino que más bien presidía un funeral. Los críticos lo calificaron de lento, aburrido, sin vida. Las cifras de taquilla nunca se hicieron públicas, pero el rumor dentro de la industria era brutal. El nombre de Weird quedó asociado a un desastre, y Hollywood tiene una memoria larga. Volvió directamente a la televisión y nunca más tuvo otra oportunidad en el cine. Su filmografía completa es una sola película, un western maldito, condenado, que arruinó su carrera, que nadie recuerda y menos gente vio. Weird siguió en TV hasta 1986 y luego desapareció por completo. Tom Horn no solo fracasó, se aseguró de que Weird nunca tuviera la oportunidad de triunfar. Número 9. Wild Bill, de 1995. Walter Hill construyó su reputación con un cine de tipos duros, como The Warriors, 48 Horas, Calles de Fuego, un director de acción verdaderamente extraordinario. Luego, de repente, decidió hacer un western más artístico y no lineal sobre Wild Bill Hickok, protagonizado por el gran Jeff Bridges. Un gran error, sin duda. Un error que cambió mi carrera para siempre. La película, sobre el papel, lo tenía todo para ser un éxito. Un presupuesto de 30 millones de dólares. Jeff Bridges, Ellen Barkin, John Hurt y Diane Lane. Un diseño de producción que parecía costoso. Hill optó por narrar la historia mediante flashbacks fragmentados, saltando de un momento a otro, buscando ser ingenioso en vez de entretenido. El público la odió de inmediato. El fin de semana de estreno fue un desastre. El estudio entró en pánico y retiró la publicidad. Hill se quejó públicamente de que el marketing estaba mal, que vendieron una película diferente a la que él hizo. Traducción: él es la bomba e intentaron salvarla. No funcionó. Wild Bill solo recaudó 2.1 millones de dólares frente a un presupuesto de 30 millones, uno de los mayores desastres de 1995. La reputación de Hill sufrió un duro golpe. Los críticos que solían alabar su narrativa concisa y potente ahora lo llamaban pretencioso y autoindulgente. La industria lo veía como mercancía dañada. No dirigiría otra película en 6 años y cuando lo hizo fue basura directa a video. Wild Bill destruyó el impulso que Hill había tardado 2 décadas en construir. Pasó de ser un maestro de acción de primera línea a un cineasta de serie B en un desastroso estreno navideño. United Artists probablemente desearía haberse quedado con el proyecto de Hickok que estaban desarrollando para Robert Redford en su lugar. Número 8. The Homesman, 2014. Tommy Lee Jones dirigió 3 películas antes de The Homesman, todas bien recibidas por la crítica, todas éxitos financieros modestos. Luego hizo un sombrío relato fronterizo sobre el transporte de mujeres dementes a través de Nebraska, y Hollywood decidió que había terminado con él como director. El concepto era oscuro desde el principio. Hilary Swank interpreta a una solterona que se une a Jones para escoltar a 3 mujeres pioneras mentalmente quebradas a un lugar seguro. Sin tiroteos, sin redención, solo miseria agobiante por llanuras desoladas. Jones la rodó por 16 millones de dólares, consiguió que Meryl Streep hiciera un cameo, se estrenó en Cannes con buenas críticas, luego la lanzó al público estadounidense que se mantuvo alejado. 8 millones de dólares a nivel mundial, la mitad del presupuesto. Lionsgate apenas lo promocionó, estrenándolo en pocos cines antes de mandarlo a VOD en semanas. Los rumores de la industria comenzaron de inmediato. Jones era demasiado viejo, demasiado serio, demasiado poco comercial. Nadie quería ya su tipo de western revisionista. No ha dirigido desde entonces 10 años y contando. A sus 78 probablemente nunca lo hará de nuevo.
Jones actúa constantemente, se mantiene relevante, pero su carrera como director terminó con The Homesman. La película está en servicios de streaming acumulando polvo, un western hermoso y deprimente que mató cualquier oportunidad que Jones tuviera de ser tomado en serio como cineasta. Clint Eastwood puede hacer westerns hasta sus 90. Tommy Lee Jones hizo una película demasiado oscura y le mostraron la salida. Número 7. Rápida y Mortal, de 1995. Sam Raimi venía de Darkman y El Ejército de las Tinieblas en su mejor momento. Los estudios lo querían. TriStar le ofreció Rápida y Mortal, un western sobre un torneo de duelos con armas con Sharon Stone como la protagonista en busca de venganza. Sharon Stone estaba en la cima de su popularidad después de Bajos Instintos y el estudio pensó que su estrellato más el estilo cinético de Raimi harían mucho dinero. Se equivocaron. La película costó $32 millones y recaudó solo $18.5 millones a nivel nacional. Los críticos la destrozaron. Roger Ebert le dio 2 estrellas y lo llamó un espectáculo vacío. El público lo encontró demasiado extraño, demasiado estilizado, demasiado parecido a un cómic. Los trucos de cámara característicos de Raimi, los ángulos holandeses, los zooms rápidos, todo lo que funcionó en Evil Dead se sintió fuera de lugar en un western. Ni Gene Hackman ni Russell Crowe pudieron salvarla. Ni siquiera la aparición de Leonardo DiCaprio pudo ayudar. La carrera de Raimi cayó en picada. Pasó los siguientes 7 años dirigiendo un thriller mal recibido, For Love of the Game, antes de que Spider-Man lo rescatara en 2002. Pero aquí está la cuestión. The Quick and the Dead demostró que Raimi no podía manejar el cine de estudio de gran presupuesto fuera de su zona de confort. Después de que Spider-Man 3 no rindiera lo esperado, los estudios perdieron la fe de nuevo. Raimi regresó a pequeñas películas de terror y le ha costado mucho conseguir que grandes proyectos recibieran luz verde. El Rápido y el Muerto le demostró a Hollywood que el estilo de Raimi tenía sus límites, y estas limitaciones le costaron a Sharon Stone su influencia en taquilla y a Raimi una década de impulso profesional. Número 6. La película 55 días en Pekín, de 1963. Nicholas Ray dirigió Rebelde sin causa, una de las películas más influyentes de los años 50. La actuación icónica de James Dean, el nacimiento del adolescente como sujeto cinematográfico. Ray fue un gigante. Luego asumió este épico histórico sobre la rebelión Boxer y literalmente colapsó en el set por agotamiento y estrés. La producción fue una pesadilla desde el principio. El rodaje en España, que simulaba ser China, vio como su presupuesto se disparaba de 8 millones a más de 17 millones de dólares. El productor Samuel Bronston exigía constantes nuevas tomas, y Charlton Heston y Ava Gardner apenas se hablaban entre sí. Ray no soportó la presión. A mitad del rodaje sufrió un colapso físico y mental. Tuvieron que reemplazarlo para terminar la película. El film se estrenó con críticas mixtas y solo hizo 10 millones a nivel mundial. La productora de Bronston se desangró. Otra película de gran distribución, una vez más. Su carrera terminó a los 52 años. Intentó un regreso en los años 70 con un proyecto protagonizado por Dennis Hopper, pero este se desmoronó. Ray murió en 1979, esencialmente un hombre olvidado, recordado solo por las películas que hizo antes de que 55 días en Pekín lo destruyera. Lo más irónico, la película en realidad fue decente, pero el colapso de Ray se convirtió en la historia, no la película en sí. Hollywood no perdona la debilidad. Si te derrumbas en el set, especialmente en una épica muy costosa, estás acabado. Ray aprendió esa lección de la manera más dura posible. Una producción con graves problemas, un director que se derrumbó, una carrera completamente arruinada. En el número 5, Todos los caballos hermosos, del año 2000. Billy Bob Thornton escribió el guión de esta adaptación de la novela de Cormac McCarthy con una credibilidad impresionante. Sling Blade le valió un Oscar por su guión y demostró su capacidad para dirigir. Miramax le entregó $57 millones y un elenco de ensueño, con Matt Damon, Penelope Cruz y Henry Thomas. La prosa de McCarthy, adaptada a la pantalla por el mismo director de Sling Blade, debió haber sido un imán para los premios. En cambio, se convirtió en un suicidio profesional. Thornton rodó un montaje de casi 4 horas. Miramax exigió que lo redujera a menos de 2 horas. Thornton se negó. Harvey Weinstein le arrebató la película personalmente y la destrozó en la sala de edición. La versión final fue de 106 minutos de un desastre entrecortado e incoherente. Las tramas quedaron colgando. Las motivaciones de los personajes desaparecieron. La partitura musical fue reemplazada contra los deseos de Thornton. Los críticos la destrozaron. El New York Times la llamó un fracaso bello. El público la ignoró por completo. 18 millones contra ese presupuesto de $57 millones. Thornton renegó públicamente del montaje cinematográfico
cinematográfico, afirmando que su versión era una obra maestra. Quizás lo fue, nunca lo sabremos porque Miramax no la estrenará. La carrera de director de Thornton nunca se recuperó. Hizo una película más, Jane Mansfield's Car, 13 años después. Se proyectó en un puñado de festivales y murió en silencio. Thornton actúa constantemente, hace música, se mantiene relevante, pero como director está completamente acabado. La película Todos los caballos bellos le enseñó que los directores no ganan batallas contra Harvey Weinstein, y perder esa batalla te lo quita absolutamente todo. Número 4, The Long Riders, 1980. Walter Hill aparece 2 veces en esta lista, lo que te dice todo sobre su relación con los westerns. Esta película llegó antes de Wild Bill, y aunque no fracasó de forma tan espectacular, marcó el inicio del declive de Hill hacia la irrelevancia. El concepto era brillante. Contratar a hermanos actores de la vida real para interpretar a la banda James Younger, los Carradines, los Keaches, los Quaids, los Guests. Un casting de método, mucho antes de que se le llamara así. United Artists le dio a Hill un presupuesto modesto y control creativo total. La rodó de forma magistral, la musicalizó con la evocadora guitarra de Ry Cooder y montó secuencias de acción que aún hoy son impresionantes. A los críticos les encantó. Roger Ebert le otorgó 4 estrellas, pero el público se mantuvo alejado. La película apenas logró cubrir sus gastos y United Artists ya se estaba tambaleando por la puerta del cielo, lo que arruinó por completo toda su operación. Los Long Riders debería haber convertido a Hill en el director de westerns por excelencia. En cambio, lo marcó como veneno de taquilla en el género. Los estudios recordaron esto cuando Wild Bill falló 15 años después. Hill siguió trabajando en los 80 y 90, pero nunca obtuvo los proyectos de prestigio que merecía. The Long Riders fue demasiado inteligente, demasiado elegíaca, demasiado centrada en el personaje y no en los tiroteos. En 1980, el público quería Star Wars y el Imperio contraataca. Hill les dio poesía y violencia y nadie apareció. La película encontró su público con el tiempo, se convirtió en un clásico de culto en video doméstico, pero para entonces el momento de Hill había pasado. Él ya había sido encasillado como el director que solo hacía westerns que nadie veía. The Long Riders demostró que hacer un gran western y hacer uno exitoso son 2 cosas completamente distintas. Número 3, Pat Garrett y Billy the Kid, 1973. Sam Peckinpah ya tenía una reputación de ser difícil. Grupo Salvaje lo consolidó como un genio, pero también como un hombre alcohólico y desquiciado que peleaba con los estudios constantemente. MGM lo contrató para este western, sabiendo perfectamente que sería una pesadilla. Simplemente no esperaban que entregara una pesadilla que no pudieran vender. Peckinpah filmó su versión. MGM lo odió, exigieron recortes, Peckinpah se negó, el estudio le quitó la película y la destrozó, cortando casi 30 minutos, destruyendo el ritmo que Peckinpah había construido con tanto cuidado. El montaje para cines se estrenó con críticas brutales, los críticos la calificaron de incoherente, aburrida, sin sentido. El público estuvo de acuerdo. La película fracasó estrepitosamente, recuperando menos de la mitad de su presupuesto. La carrera de Peckinpah impresionó. Y ya había construido a gran estudio. Pat Garrett confirmó lo que sospechaban. Era inempleable. Solo hizo 4 películas más en la siguiente década, todas comprometidas, todas producciones problemáticas. Su alcoholismo empeoró. Su comportamiento en el set se hizo legendario por todas las razones equivocadas. Murió en 1984 a los 59 años, arruinado y amargado. Esta es la tragedia. El montaje del director de Peckinpah, finalmente estrenado en 1988, es brillante. Los críticos que destrozaron la versión cinematográfica ahora la llamaban una obra maestra, pero esa reivindicación llegó 4 años después de la muerte de Peckinpah. MGM arruinó su montaje, destrozó su carrera, y para cuando alguien admitió el error, Peckinpah ya había fallecido. El estudio ganó, Peckinpah perdió. La versión restaurada se encuentra ahora en la Criterion Collection, un monumento a lo que pudo haber sido si MGM no hubiera destruido tanto la película como a su director. Número 2. La balada de Cable Hogg, 1970, Sam Peckinpah. De nuevo, entre la pandilla salvaje y Pat Garrett, realizó este western tierno y romántico sobre un buscador de oro que descubre agua en el desierto y edifica una estación de paso. Sin violencia, sin ballets sangrientos, solo personajes y humor. Warner Brothers no tenía ni idea de qué hacer con ella. La película costó $3,5 millones y recuperó quizás la mitad. La crítica estaba confundida. El público que esperaba la masacre de Wild Bunch vio a Jason Robards enamorarse en su lugar.
La apuesta de Peckinpah para demostrar que podía hacer algo tierno fracasó por completo. La industria lo vio como prueba de que Peckinpah era un caballo de un solo truco que no podía sobrevivir fuera de la ultraviolencia. Warner Brothers lo vetó después de que Cable Hog fracasara. No pudo conseguir una película de estudio durante 3 años. Cuando finalmente consiguió Pat Garrett, vino con tantas restricciones que lo prepararon para el fracaso. Cable Hog debió haber mostrado la amplitud del talento de Peckinpah. En su lugar, demostró que la audiencia solo lo quería para una única cosa, y el desviarse de eso significó el fin de su carrera. La película ha envejecido de una manera hermosa. Stella Stevens y Jason Robards ofrecieron actuaciones encantadoras. El final es a la vez divertido y desgarrador, pero en 1970 fue visto como un desastre. Peckinpah aprendió que los directores no pueden cambiar su reputación. Una vez que la industria decide lo que eres, eso serás hasta que dejes de trabajar. Cable Hog intentó redefinir a Peckinpah y el fracaso de ese intento ayudó a destruirlo. Número 1. Heaven's Gate, 1980. Michael Cimino ganó el Oscar a Mejor Director por El Cazador, Pause, el oro del Oscar, Pause, adoración crítica, Pause y cheques en blanco del estudio. United Artists le dio control creativo completo y $12 millones para su siguiente proyecto, un western épico sobre la guerra del condado de Johnson. Cimino tomó ese dinero y en su lugar gastó $44 millones. Luego entregó una copia de trabajo de 5 horas y media que United Artists no pudo estrenar. El estudio lo obligó a reducirla a 219 minutos. Los críticos aún así la destrozaron. United Artists la retiró de los cines después de una semana. El daño fue inmediato y catastrófico. United Artists se declaró en bancarrota. Transamérica vendió la compañía a MGM, poniendo fin a uno de los estudios independientes más importantes de Hollywood. Todo el movimiento del nuevo Hollywood murió de la noche a la mañana. Los directores perdieron el control creativo. La era de los cineastas de autor había terminado. Los estudios recuperaron ese poder y nunca más lo cedieron. La carrera de Cimino estaba terminada. Se convirtió en la historia de advertencia de Hollywood. El director, cuya soberbia mató a un estudio, solo hizo 4 películas más en 36 años, ninguna exitosa. Murió en 2016, aún defendiendo Heaven's Gate, aún insistiendo en que su visión fue malinterpretada. Un montaje del director se estrenó en Venecia en 2012, con ovaciones de pie, los críticos finalmente admitiendo que la película era brillante, pero para entonces ya no importaba. Cimino había pasado 3 décadas como un paria de la industria. La Puerta del Cielo no solo arruinó a Cimino, sino que mató el género western por más de una década. Acabó con el nuevo Hollywood. Cambió para siempre cómo los estudios tratan a los directores. Ninguna otra película en la historia destruyó más carreras, más compañías, más movimientos. Cimino hizo el cuento con moraleja más caro jamás filmado, y Hollywood ha estado aterrorizado de dar a los directores control total desde entonces. La película que mató a Cimino mató toda una era de la cinematografía. Eso no es hipérbole, es historia documentada. 10 westerns, 10 carreras destruidas, incontables sueños arruinados. Algunos directores se recuperaron, la mayoría no. Todos pagaron el precio por creer que podían conquistar el género. ¿Qué director fue el que peor lo pasó? Y aquí la verdadera pregunta: ¿alguna de estas películas merecía arruinar carreras? ¿O Hollywood solo necesitaba chivos expiatorios para sus propios fracasos? Comenten y prepárense para la guerra.